Habíamos visto en el video anterior, dentro de las etapas de la economía argentina, o sea, repasando un poquito cuáles son las etapas en la historia económica de la Argentina. Habíamos dicho que son 4 etapas. La primera es el modelo agroexportador, luego le sigue el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, luego está la etapa de la economía neoliberal y la cuarta etapa es la que se denominó de economía post-proceso. Todas estas etapas están fuertemente vinculadas con acontecimientos de la política nacional y, por supuesto, acontecimientos en el contexto mundial, ¿no? La etapa de, volviendo para atrás, del modelo agroexportador, ya lo vieron en el video anterior, así que hoy vamos a hablar de las siguientes etapas. Vamos a arrancar con sustitución de importaciones, que es una etapa que comienza o abarca el periodo desde 1930 hasta 1976. 1930, recuerdan, fue el final del periodo del modelo agroexportador. Se había llegado a... ya no crecía más el área cultivable, no se podía seguir aumentando la producción por incremento de áreas cultivables. Había finalizado la campaña del desierto, ya se había puesto en producción todo lo que se podía de lo que en esa época era la pampa húmeda, que le llamaban mal llamado desierto. Y en el contexto internacional habíamos tenido la crisis del año 29, que afectó a la economía de la gran mayoría de los países del mundo. Entonces, ahí comienza a complicarse la vida económica argentina, ¿no? Y va hasta el año 76, que es cuando se produce el último golpe militar, y ahí cambia totalmente la situación. Esta etapa de sustitución de importaciones tiene 3 subperíodos. El primero va de 1930 a 1946, como dijimos, siempre vinculado a los vaivenes de la política argentina. En 1946 es cuando asume su primer gobierno Juan Domingo Perón. La segunda etapa arranca con el gobierno de Perón y va hasta el año 58. Perón es derrocado por un golpe de Estado. Luego de ese golpe de Estado hay un llamado a elecciones y asume Arturo Frondizi, un político que salió de las filas del radicalismo, pero que tenía una visión más desarrollista. De hecho, fue creador de un partido que se denominó Movimiento de Integración y Desarrollo. Y bueno, le dio una dinámica muy diferente al periodo anterior, y ese periodo va hasta el año 1976, cuando, como les dije, se produce el golpe de Estado. Cada periodo tiene características particulares. ¿Cuál era la situación mundial? Hablamos de que había un contexto interno y uno externo. A raíz de la crisis había una caída en la producción y el comercio mundial. El mundo, desde el punto de vista económico, en esa época era fundamentalmente Inglaterra y algunos países europeos.
Estados Unidos ya estaba empezando también, ya tenía peso en el comercio mundial, pero Argentina, acuérdense, comerciaba fundamentalmente con Inglaterra y tenía también para la parte cultural muy puesta la mirada en Francia. Esas construcciones que por ahí se ven en Buenos Aires, de esos edificios viejos, tienen mucho del estilo barroco francés, ¿no? Esa caída y esa crisis económica que no se resuelve de un día para el otro, produjo también una caída en los precios de los productos, y eso también nos afectó porque cayó la compra de materias primas y alimentos que esos países hacían de Argentina. Es decir, nos compraban cada vez menos y además nos pagaban cada vez menos lo poco que nos compraban. ¿Cuál era la situación dentro de Argentina? Bueno, cayeron los precios de las exportaciones, cayó el crédito internacional, no había dinero para créditos en el mundo, por lo tanto caen los ingresos del Estado, es decir, no entran dólares por exportación, no hay posibilidades de gestiones crediticias, entonces el Estado se queda sin recursos. Entonces queda como única opción ver otra forma de hacer las cosas. Ya no podíamos funcionar vendiendo carne, trigo y maíz porque no nos estaban comprando, y lo poco que nos compraban, el precio era muy bajo y no permitía hacer lo que hacía falta hacer. Entonces comienza este periodo de industrialización por sustitución de importaciones. Como dijimos, la primera etapa va del 30 al 46 y tuvo características particulares. Una manera de controlar el tema de las divisas fue a través del control de cambios, que comienza al año siguiente a implementarse. De hecho, se crea la Oficina de Control de Cambios, que se llamó de esa manera, que establece cuánto puede y cuánto no puede entrar o salir de divisas. Cuando hablamos de divisas siempre es moneda extranjera del país. Este control de cambios, que comienza en el año 31, es lo que hoy, cuando miramos el noticiero, escuchamos hablar de cepo cambiario. Es exactamente lo mismo. El cepo cambiario no es ninguna novedad y empezó en este momento. 1931 empieza el cepo cambiario en Argentina, donde el Estado se mete en el mercado de divisas y altera el funcionamiento de ese mercado. Eso es lo que hace el Estado, y que todavía hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Entonces, lo que debería ser el libre juego de oferta y demanda que había hasta ese momento desaparece y pasa a ser un mercado regulado. Unos años después se produce el desdoblamiento del mercado cambiario, que quiere decir que había un dólar para exportar y un dólar para importar. Y empieza la famosa brecha cambiaria, que seguramente hoy se habla casi todos los días, pero ahí empieza también esa brecha cambiaria, que al comienzo era de alrededor de un 20%, entre el dólar exportación y el dólar importación. Entonces, ¿qué significa? Cuando yo como empresa exporto con un dólar, cuando entran esos dólares y los quiero cambiar a pesos, ahí me los cambian a un precio mucho más bajo que el de la cotización cuando yo exporté, que es exactamente lo mismo que pasa hoy.
Bueno, otra manera de controlar exportaciones e importaciones eran que cada vez que uno quería importar mercadería de Europa, tenía que tener un permiso para poder hacerlo. Entonces, esto va produciendo una serie de regulaciones que hacen que sea cada vez más difícil o que haya cada vez menos interés en importar mercadería. Acuérdense que habíamos visto en el video anterior que continuamente no, sino que para las cosas más cotidianas se hacían importaciones. La ropa que vestía la gente en Buenos Aires era ropa importada, venía de Francia, venía de Inglaterra. Es decir, ni siquiera eso podíamos producir o habíamos pensado en la posibilidad de producirlo. Entonces, bueno, todos estos mecanismos impulsan a que haya un cierto interés en empezar a producir en el país. Y finalmente, aumento de aranceles de importación, ¿no? Había que pedir permiso y después, una vez que tenías el permiso, te ponen un arancel, es decir, es como un sobreprecio. Si cuesta 10 algo que yo traigo de Europa, por el hecho de traerlo de afuera, tengo que pagar un impuesto que hace que a mí me termine costando 12, 14 o 16. Entonces ya el precio no es 10, ya pasa a ser 16 y yo a eso le tengo que sumar mi ganancia. Entonces me produce una distorsión con respecto a mis posibilidades comerciales. Entonces todo esto hizo que se vaya produciendo una pérdida de importancia del comercio internacional. Ya la gente no tenía interés en traer mercadería de afuera y estimuló el desarrollo de manufacturas. Ahí vemos en esa foto, eso es una fábrica en Buenos Aires de heladeras, y por la vestimenta se ve bien que es de la época que estamos mencionando, ¿no? Y por el modelo de las heladeras, que si bien ahora empiezan a aparecer heladeras parecidas, ahora le llamamos vintage, porque tienen el aspecto de aquella época. Entonces empiezan algunas fábricas a producir principalmente alimentos, electrodomésticos, maquinarias, también construcción, textiles. Por fin producimos ropa en Argentina. Así llegamos al final de la primera etapa y comienza la segunda etapa, que dijimos que va del año 1946 a 1958. Acá habíamos dicho que asume la presidencia Arturo Frondizi. Fue un presidente que le dio un impulso muy fuerte a una industria un poco de más peso, más importante. Si bien continuó con las actividades que se estaban haciendo, la industria que ya estaba se la siguió estimulando, también dio una activa participación por parte del Estado a través de líneas de crédito y tuvo una orientación exclusiva. Perdón, yo dije, miré el último año, acá es cuando asume Perón, no Frondizi, Perón. Perón impulsa a través de líneas de crédito para la producción, se orienta exclusivamente al mercado interno. En esa foto se ve a Perón inaugurando una empresa, el que está de traje más clarito entre medio de esa gente, ese es el general Perón en aquella época, ¿no? Ahora, todas estas regulaciones que hacían que fuera muy complicado y costoso traer cosas de afuera, también afectó a la industria, al equipamiento de las industrias, a las maquinarias que necesitaban las industrias para poder producir, y eso llevó a que empiece a haber
obsolescencia en las propias fábricas. Los que tienen un poco más de edad en este grupo recordarán que tuvimos el Ford Falcon, que fue exactamente el mismo auto durante décadas. Lo único que cambiaba era un foquito, un poquito más redondo, un poquito más cuadrado. Venía con asientos enterizos durante décadas. Una de las grandes innovaciones que hizo Ford Falcon fue cuando puso butacas delanteras. Con Chevrolet pasó lo mismo, porque no había innovación en las empresas, ¿no? Perdón, acá el tercer periodo, esperen un segundito. El tercer periodo comienza en el año 1958, acá sí es cuando asume Frondizi. Perón termina su gobierno por un golpe de Estado. Los militares, después de un periodo de gobierno, convocan elecciones, asume Arturo Frondizi, que tenía una visión más desarrollista. Durante este periodo se estimuló fuertemente la industria petroquímica y metalmecánica. Petroquímica es todo lo que tiene que ver con combustibles, y metalmecánica es todo lo que tiene que ver con industria automotriz. Ahí tenemos en la imagen, esos tanques redondos son de combustible, de las petroleras. Empieza a haber exploración de combustibles, se crea YPF. YPF, las siglas originales eran Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Y todo esto en el marco de una economía altamente protegida, porque había muchísimas regulaciones que hacían que las empresas que el Estado tenía interés en promover tuvieran poca o ninguna competencia. Ahí vemos la fábrica de Renault, saliendo un Renault 4, como resultado de la instalación de empresas de otros países que, como características principales, establecieron series más cortas de producción. Esto quiere decir, si la fábrica, por ejemplo, Renault en Francia producía, no sé, por decir un número, 10.000 autos por mes, acá iba a producir 1.000 autos por mes, ¿no? Eso significa series más cortas de producción y con un alto nivel de integración vertical. Cuando hablamos de integración vertical, estamos diciendo que la empresa produce los propios insumos que necesita. Esto en Europa, en Estados Unidos, las empresas prácticamente no pierden tiempo en fabricar sus propios componentes, sino que tercerizan en otras empresas y eso les permite mayor eficiencia y menores costos. Pero en aquella época, en Argentina, no había un desarrollo industrial lo suficientemente importante, entonces se instalaba una industria de este tipo y tenía que fabricar todo acá, porque traerlo de su fábrica original le costaba muy caro, y bueno, entonces tuvieron que fabricar todo acá. Eso se llama integración vertical. Bueno, hasta acá lo que fue el periodo de industrialización por sustitución de importaciones. Bueno, en 1976 comienza la tercera etapa, que se llamó de economía liberal o de economía neoliberal,
que da inicio con el golpe de Estado. Bueno, acá dice abril, en realidad fue marzo. Y esa es una fecha que yo no me voy a olvidar nunca, porque el 24 de marzo de 1976 era mi primer día de clases en la Facultad de Agronomía en Balcarce, un lunes, y amanecimos en la pensión donde yo estaba con la noticia de que teníamos golpe de Estado nuevamente. Así que es una fecha que la tengo bien marcada, ¿no? Y bueno, se constituyó una junta militar que estaba presidida por quien en la imagen se encuentra a la izquierda, el teniente general Jorge Rafael Videla, que creo que ya falleció. Fue el presidente de la junta militar, que estaba integrada por tres: Videla representando al ejército, no estoy seguro los otros dos nombres, creo que eran Macera y Agosti. Macera era representante de la Armada y Agosti de la Fuerza Aérea. Es decir, había uno de cada una de las tres fuerzas de las Fuerzas Armadas argentinas. Y quien está a la derecha era José Alfredo Martínez de Hoz, que fue el ministro de Economía de este periodo. Lo que hace este gobierno es, de la noche a la mañana, de pasar, ustedes pónganse en la situación de una economía donde importar era un problema porque tenías que pedir permiso, tenías que ver con qué dólar ibas a importar, tenías que sobrellevar una diferencia cambiaria entre compra y venta que hacía que todo lo que traías de afuera era carísimo. Tu empresa estaba con equipamiento obsoleto porque no podías renovarla, y de repente abren las puertas a que venga lo que sea de cualquier lado y con un dólar libre absolutamente. Entonces, obviamente empieza a entrar de todo al país, ¿no? Comienza una inversión muy grande, se eliminan todas las regulaciones, y se produce, esto yo me lo acuerdo muy bien, se produce una invasión de cosas importadas en la Argentina que fue toda una novedad para nosotros, ¿no? Pero tuvo efectos que fueron bastante bravos para la economía nacional. En un principio hubo una recuperación en lo que es producción de bienes, porque finalmente las empresas pudieron traer los equipamientos que necesitaban para producir. Entonces se retoma el camino de la producción de bienes y con incorporación de tecnología. Pero al mismo tiempo también hay una entrada masiva de productos importados. ¿Esto qué significa? Que yo me tomo el trabajo de modernizar mi empresa, trayendo el equipamiento que durante años no podía traer para poder ofrecer mercadería de buena calidad y competitiva en prestaciones con lo que había afuera, pero al mismo tiempo me están trayendo lo mismo de afuera y en muchos casos más barato. También pasa lo mismo con lo que se llama capitales externos de corto plazo, que lo que hace esto es impulsar lo que en términos vulgares se denomina la timba financiera, ¿no? Entonces, consecuencia de todo esto, ese desarrollo industrial se debilita y las empresas que pensaron que iban a poder empezar a trabajar, al final no tienen posibilidad de competir con con la avalancha de importaciones de todo tipo a precios mucho más bajos que lo que eran los costos nuestros. Entonces empieza un periodo de cierre de industrias muy grande,
hay un aumento importante del cuentapropismo porque la gente que queda en la calle tiene que de alguna manera llevar el sustento a su casa, entonces empieza a rebuscárselas como puede, y también hay un fuerte aumento del trabajo en negro. No sé si algo de esto les suena conocido de lo que es la economía actual. Ahora no estamos con esa liberación de los mercados, estamos con cepo cambiario, estamos con control de cambio porque tenemos el dólar oficial, hay como 7 dólares distintos, el dólar turista, el dólar, ya ni me acuerdo todas las categorías de dólares que hay, pero la que realmente marca la situación es el blue, ¿no? Que es el dólar negro, ahora le llaman blue porque somos más fashion, pero es el dólar negro. Y cuando se habla de esto, acuérdense que arrancó en el 31 y nunca más terminó, ¿no? Pero a partir de 2020 con la pandemia, con el cierre, las restricciones a la circulación, en una situación completamente distinta pasó exactamente lo mismo. Cerraron miles de empresas, aumentó el cuentapropismo, aumentó el trabajo en negro y aumentó el empleo público porque el Estado se empezó a hacer cargo de mucha gente y aumentó la carga impositiva empujada por la subvención que hace el Estado Nacional a través de la gran cantidad de planes que están dando vueltas. Prácticamente la mitad de la población del país está recibiendo algún tipo de plan y muchos reciben varios planes a la vez, ¿no? Así que como diferentes políticas producen resultados similares. Bueno, volviendo a lo nuestro, esa liberalización completa de los mercados, tanto de divisas como de importaciones, produce estas consecuencias en la economía argentina. Y eso lleva a una profunda crisis que produce contracción de los mercados, el mercado interno por la competencia de los productos importados, y el mercado externo porque, había un fuerte atraso cambiario, sumado a que había altas tasas de interés y fuertes cambios en lo que se llaman los precios relativos, ¿no? Que es, cuando hablamos de precios relativos o desbalance en los precios, ahora no me sale exactamente el término, se me perdió. Pero cuando hablamos de precios relativos estamos hablando de cuánto tengo que producir de lo que produce nuestro país, que básicamente son bienes primarios, para comprar bienes industrializados, ¿no? Ahí me acordé. Deterioro de los precios de intercambio, se llama el término técnico correcto. ¿Qué significa? Que cada vez necesito vender más carne y granos para comprar los mismos productos o la misma cantidad de productos industrializados. Es decir, lo que yo produzco vale cada vez menos y lo que importo vale cada vez más. ¿Qué pasó con la situación laboral? Se modificó la ley de contrato de trabajo. ¿En qué aspectos? Bueno, se suspendieron las paritarias. Vieron que ahora tenemos paritarias y ya hace unos años que hay paritarias, todos los años. En esta etapa de la economía del neoliberal, directamente no existía esa posibilidad. Listo, ¿no? Ahora algo se discute, estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo, pero algo se discute. Se había suspendido la ley de salario mínimo vital y móvil. Directamente se suspendió la ley.
Entonces, ¿qué pasó? El empresario pagaba lo que quería. Y la imagen muestra eso, ¿no? El empresario, el obrero ve unas moneditas en la mano y el empresario le pone una lupa y como que está a los ojos del empresario le está pagando mucho todavía a ese pobre obrero, ¿no? Entonces, bueno, esto era lo que pasaba y por eso a mucha gente cuando se habla de modificar, que hoy se está hablando, modificar la ley de contrato de trabajo, también se habló mucho durante el gobierno del presidente Macri, a mucha gente le hace ruido porque todos se acuerdan de esto, ¿no? La cuestión es que se llega en esta etapa a tres tipos de capitalismo diferentes. Uno era el capitalismo de Estado, donde estaban las empresas del Estado, YPF, ferrocarriles, aerolíneas y un montón de otras empresas más, completamente protegidas y protegidas de la competencia también, porque no tenían competencia. Después estaba el capitalismo subsidiado, que era el capitalismo de las empresas amigas del Estado, que también existen hoy, que tenían ciertos, a ver cómo llamarlo, tratando de ser lo más objetivo e imparcial posible, pero eran empresas que tenían, bueno, no hay mucha forma de decirlo, tenían sus negocios con el Estado y el Estado las protegía a través de líneas de crédito especiales, a través de licitaciones que solamente podían cumplir ciertas empresas, etc. Y finalmente el capitalismo de riesgo, que era el empresario auténtico que se las rebuscaba con su capital luchando contra estos otros dos capitalismos en condiciones sumamente desventajosas. Entonces, como consecuencia de esto, esta etapa llega a una crisis terminal. Esa, como consecuencia, vamos a volver para atrás, como consecuencia de esta crisis terminal, también entre medio, saliendo de la parte económica, habíamos tenido la guerra de Malvinas, y nuestro resultado en esa guerra, junto a esta situación económica, hizo que los militares quedaran muy mal parados y no les quedó más remedio que convocar elecciones y cerrar este capítulo. Entonces, a partir de 1983 comienza la cuarta etapa que se denominó economía post-proceso, que comienza con cuando gana las elecciones Raúl Alfonsín en el 83, que hace un gobierno de transición democrática. Habíamos pasado del 76 al 83 un periodo muy complicado. Yo no sé si algunas, por las caras que he visto, algunos deben haber transitado esa etapa. Era peligroso inclusive durante el proceso andar por la calle, estaban prohibidas las reuniones, no se podía caminar en grupos por la calle, no te podías juntar con tu grupo de amigos, estaban suspendidos los derechos constitucionales. Fue una época muy, muy brava. Entonces, volver a la democracia, después de esos años viviendo de esa manera, era muy difícil. Yo hasta el día de hoy no salgo a la calle sin documentos y mis hijos ni se acuerdan de andar con el documento encima, porque uno todo el tiempo tenía que demostrar quién era, ¿no? Entonces, bueno, Raúl Alfonsín se enfocó fundamentalmente en lograr esa transición, en cerrar un poco las heridas que nos causaron a la población civil estos años de gobierno militar. Fue la etapa de las desapariciones
tan famosas, todavía se discute bien cuántos fueron los desaparecidos y demás, pero desde el punto de vista económico no le fue muy bien a Alfonsín porque terminó con una inflación que llegó casi al 5.000%, ahí ustedes están viendo en pantalla el número exacto, y yo recuerdo que uno entraba al supermercado y el precio de los productos en la góndola cambiaba mientras uno estaba dentro del supermercado. Vos agarrabas el paquete de yerba en el estante con un precio y llegabas a la caja y tenía otro precio. Literalmente, así fue como sucedió, como fue ese periodo inflacionario, ¿no? Y eso le obligó a Alfonsín a adelantar las elecciones. Si bien todavía el periodo era por 6 años, terminó adelantando unos meses las elecciones porque ya no podía más. En el 89 asume Menem, Saúl Menem, que venía de La Rioja, pinta muy de caudillo. En esa época era muy común verlos en la calle haciendo sus arengas políticas a los dos. Yo lo pude ver en mi ciudad a Menem dando sus discursos en una esquina cualquiera. Yo vivía en Mar del Plata en esa época, yo soy de Mar del Plata, y realmente los dos, tanto Alfonsín como Menem, eran unos oradores extraordinarios, tenían una convicción en lo que decían que uno se quedaba escuchándolo. Realmente daba gusto ver la manera en que se manejaban con el público, los dos como oradores, ¿no? Bueno, Menem asume en el 89, estuvo 10 años. Durante el gobierno de Menem se produce se modifica la Constitución Nacional en el año 94, cambia la duración del mandato de 6 años, baja a 4, y desde el punto de vista de la economía, fue la economía del ministro Cavallo, que establece el plan de convertibilidad a través de una ley, y el plan de convertibilidad fue un plan que durante el transcurso de mi vida fue la primera vez en toda mi vida que los precios se mantenían de un mes a otro e incluso de un año a otro. No variaban los precios, estaba prohibido aumentar los precios. Vos sabías que dentro de 6 meses, si estabas alquilando un departamento, seguías pagando lo mismo. La verdad que fue un descanso para la mente de la gente el tener un cierto panorama de estabilidad, de saber que el precio hoy, mañana sigue siendo el mismo y dentro de 6 meses sigue siendo el mismo. La verdad que fue la primera vez en mi vida que vi algo así. Bueno, pero ¿qué pasó? Se equiparó el peso nuestro con el dólar. Entonces se estableció una relación de monedas que era ficticia. ¿Por qué? Porque el valor de una moneda está en función de lo que el país produce. Y no podíamos pretender tener una moneda del mismo valor que la moneda estadounidense, porque lo que produce Estados Unidos y lo que produce Argentina no tiene nada que ver. Entonces, bueno, se sostuvo por fuerza. Era imposible de sostener en el tiempo mucho más. Entonces, ¿qué pasó? Ustedes recuerdan cuando termina el gobierno de Menem, en el año vino De la Rúa, después de la Rúa, que duró unos poquitos años y se tuvo que ir antes de tiempo, y tuvimos un periodo con 5 presidentes en una semana,
porque bueno, el desbarajuste económico fue demasiado grande. La cuestión es que como consecuencia de este modelo neoliberal, el sector agropecuario en el censo del año 2002, pero que refleja lo pasado en los 10 años anteriores. Acuérdense que los censos se hacen cada 10 años. En el año 2002, cuando se hace el Censo Nacional Agropecuario, se detecta que el 25% de los productores agropecuarios desapareció. Es decir, la cantidad de productores agropecuarios disminuyó. Dentro de eso, principalmente los que desaparecieron fueron los más chicos, los minifundistas, absorbidos por los más grandes. ¿Qué más pasó? Hubo un incremento en el tamaño de las explotaciones, o sea, ese 25% no es que quedaron tierras improductivas, sino que fueron absorbidas por otras, por eso es que se ve el aumento en las explotaciones y consecuente concentración en la propiedad de la tierra. También lo que hay es una concentración de todos los avances tecnológicos en las grandes empresas, que son las que pueden pagar esa tecnología. También hay un incremento muy grande en el área cultivada. Fue la época en la que empezó, durante el periodo neoliberal, el boom de la producción de soja, ¿no?, que expandió la frontera agropecuaria mucho más allá de lo que se pensaba. Y parte de esa expansión fue a costa de la ganadería, que fue yéndose cada vez más lejos de las áreas productivas de alta producción de ganadería en la Argentina, ¿no? Bueno, hasta ahí llegamos con esta etapa. Con esto completamos las 4 etapas de la evolución de la economía argentina. Entonces estaríamos por hoy. Yo mañana hago la edición de este video y espero que antes del mediodía esté listo. Y bueno, nos vemos en 15 días de vuelta. Así que será hasta la próxima.